y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Buenos días, hermanos. Que la honra y la gloria de Dios fluya de nuestros corazones. La alabanza se titula Tú siempre serás un niño para mí. Que sea para la honra y gloria de Dios. Yo estaba ahí al momento de nacer, cuando tu llorar era primera vez. Al pasar el tiempo, contigo caminé. Y aunque no me vistes, hoy te lo diré. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Yo estaba ahí cuando tú postrado estabas y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecar. Te respondí, te ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Siempre serás un niño para mí.
Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Mateo, a capítulo 27, versículo 1 y 2. Cuando estén listos me dicen amén, por favor. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Feliz sábado, queridos hermanos. Una alegría volver a verlos nuevamente. Espero que el Señor sea con ustedes hoy, mañana y siempre. Antes de entrar al tema de esta mañana, tengo un pequeño anuncio. La hermana María Pérez me pidió que les diga a todas las damas que van a participar del fin de semana, del retiro de fin de semana, que van a tener una reunión hoy día después de la puesta del sol arriba en el segundo piso. ¿No es así, hermana María? ¿Así es? Así que todas las personas que quieren ir y que son parte de esto, pues las esperan en esta reunión, seguramente para afinar algunos detalles antes de este fin de semana. ¿Las apagamos? Sí. Hermano, si me ayudan con algunas luces para que resalte un poco más la pantalla de acá. Creo que ahí está bien. Muy bien, el título del sermón que traigo para compartir con la iglesia de Glendale en este día, mi iglesia, es ¿y tú a quién eliges? Miren, nuestras vidas, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos en constante elección, ¿no es así? Nos despertamos, ¿me baño o no me baño? ¿Me pongo vestido o pantalón? ¿Oro ahora o después? ¿Tomo leche o como pan? ¿Me voy por aquí o me voy por allá? Elección tras elección. Algunas elecciones son triviales. Me pongo el vestido azul, me pongo el vestido blanco, me voy de traje o me voy de sport. No tiene ninguna realmente importancia en la parte espiritual. Pero hay otras elecciones que sí tienen una importancia que resalta o que salta para vida eterna o para perdición también eterna. Por eso que las decisiones son tan importantes en los seres humanos. ¿No creen ustedes eso, hermanos? ¿Cuántos piensan que las decisiones son importantes? Ahora, ¿qué se necesita para tener buenas decisiones? ¿Buen qué? Buen juicio, buen discernimiento. ¿Y quién es el que nos da el buen juicio y el buen discernimiento? Pues nos lo da Dios. Hay mucha gente que no conoce a Dios y ellos piensan que tienen buen juicio. Sí, tienen buen juicio para las cosas del mundo, pero las cosas del Señor solamente Dios puede entregar eso. El tema que les traigo esta mañana tiene que ver con un hombre que se vio ante una disyuntiva tremenda, tuvo que hacer una elección y tenía solamente dos opciones, como casi siempre en cada uno de nosotros. Este hombre se llamaba Poncio Pilato.
Y voy a pedirle que nosotros, pues, con nuestra imaginación, pues vamos a ese momento en el cual Poncio Pilatos despertaba. Era muy temprano. Acuérdense que el Señor Jesús había sido tomado preso la noche anterior. ¿Cómo se va el volumen de esto, no? A ver, ¿ahora sí? Yo sentía que se me iba la voz, no sé. Sí se me iba, ¿no? Muy bien. El Señor Jesús había sido tomado preso la noche anterior. Era viernes, pero era viernes bíblico. Lo que es hoy día, un jueves de noche. Al otro día en la mañana había sido tomado preso, ¿cierto? La misma iglesia lo tomaron y después que lo enjuiciaron ellos mismos y lo declararon culpable, lo llevaron ¿donde quién? Poncio Pilato. ¿Y quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato era ¿un qué? Claro, una especie de gobernador, pretorio, romano para Judea. Él tenía que estar ahí para asegurarse que todas las cosas estuvieran bien. Y esa mañana lo llevaron muy temprano el Señor Jesús. Adivine qué estaba haciendo Poncio Pilato cuando lo llevaron. Estaba durmiendo. Así que lo despertaron y despertó de mala gana. A ver, ¿cuántos de aquí despiertan de mala gana? Casi todos, ¿cierto? No me hablen. No me hablen. Pues Poncio Pilato hizo exactamente igual. Dice que lo despertaron súper temprano. Estaba acostumbrado a levantarse tarde y le dijeron, te traemos un caso. Y se levantó enojado, muy enojado. Dice que salió, estaba toda la turba del pueblo judío y tenían ahí nada más y nada menos que al Señor Jesús enfrente. La sierva del Señor dice que Poncio Pilato salió tan enojado que lo único que él quería era salir e írsele con todo en contra del acusado, porque por culpa de él le venían a despertar y a molestar su sueño. Pero cuando salió corriendo, encontró a un hombre alto, de un tremendo porte, de una serenidad en su rostro, que le impactó y no tuvo más que hacer que mirarlo. Y dice que lo miraba y no le encontraba ni siquiera cara de rufián o cara de malo, o cara de malhechor o cara de criminal. No tenía nada de eso. Lo único que hizo atinó fue mirarlo y le preguntó, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Por qué me lo traen acá? Y empezaron a gritar todos, no, es un criminal, es un aquí, allá. Y él lo continuaba mirando. Ahora, fíjense algo, queridos hermanos. Los que llevaron al Señor Jesús al tribunal fue su iglesia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero lo llevaron a un tribunal que no era de la iglesia, sino que era del mundo. Peor, porque ese hombre era un hombre pagano. Ahora, el pueblo de Dios, cuando llegó a ese lugar, no quisieron entrar, se quedaron afuera, no entraron al pretorio, solamente Jesús entró y se quedaron todos allá afuera. ¿Saben por qué? Porque no se querían contaminar, porque tenían que celebrar la Pascua. Ahora yo le pregunto, ¿estaban contaminados ellos ya? ¿Estaban más contaminados que el propio Pilato y que todo el pueblo romano? Del hecho que traían a un hombre que no había cometido ni un solo crimen y le inventaron cosas para que lo mataran y le quitasen la vida porque ellos no estaban de acuerdo con él, ya mostraban que su corazón estaba completamente intoxicado por el odio y por Satanás. Qué extraño, ¿no? Imagínense que tenían que celebrar la Pascua y no se querían
contaminar, así que se quedaron fuera. El Señor les preguntó, ¿qué crimen cometió este hombre? Y le empezaron a decir un montón de cosas, y él lo miraba y lo examinaba. Poncio Pilato estaba acostumbrado a tratar con este tipo de cosas, queridos hermanos. ¿Usted sabe cuántos criminales él veía al día? Los miraba y sabía quién era. Pero esta vez le traían a alguien, lo miró y lo miraba y lo miraba y decía, ¿por qué? Si él no parece un criminal, ¿por qué lo traen acá? Dice la sierva del Señor que Pilatos pudo discernir casi inmediatamente, queridos hermanos, que el pueblo judío estaba lleno de odio y de prejuicios en contra de él y que lo querían matar, no porque había hecho algo malo, sino porque eso era lo que ellos querían. ¿Y qué fue lo que hizo Pilato? Pues lo primero que hizo fue fue tratar de sacarse el peso de encima, ¿no? Pero ahora vamos a ver, hermanos, le estaba contando así un poco la figura, pero ahora vamos a dejar que la palabra de Dios y el Espíritu de profecía nos dé detalles y nos cuente un poco acerca de esto. Y cómo este asunto, querido hermano, tiene mucho que ver con usted y conmigo hoy en día. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y aquí está hablando de ¿quién? De Cristo. Dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los ¿qué? En algunas Biblias dice, malhechores. ¿Ok? Fue contado con los malhechores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, todos dicen que fue contado con los pecadores o con los transgresores cuando fue puesto en la cruz y le pusieron un ladrón a cada lado. Pero dígame una cosa, cuando Pilato llamó y le dijo, traigan a Barrabás y pongan a Barrabás al lado de él, ¿no lo contaron ahí con los malhechores? Por supuesto que sí. Porque dijo, la ley dice que yo puedo soltarles a un malhechor al año. ¿Cuál de los dos se los suelto? ¿Fue contado con los malhechores? Claro que fue contado con los malhechores. Lucas 23, versículo 1 y 2 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. A ver, pongan atención a esto. Acá hay, ¿cuántas acusaciones hay? 3. ¿Qué es la primera acusación? A este hemos hallado que ¿qué? Pervertía la nación. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Nunca pervirtió a la nación, jamás les dijo váyanse en contra de Roma, váyanse en contra del César, jamás les dijo eso. Y después lo acusaron de ¿qué? Y que prohíbe dar tributo a César. ¿Le prohibió dar tributo a César? El hermano Francisco dio el versículo y les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se los había prohibido? No. Entonces, ¿qué fue eso? Fueron 2 mentiras. Pero mire lo que viene después. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y lo único que era verdad de todo eso, ellos dijeron que era mentira. Las 2 cosas que eran verdad, lo acusaron con 2 mentiras. Y lo único que era verdad, le pusieron también, ¿cierto? Como que era una mentira. Y esa era la iglesia del Dios vivo de esa época. Dice Marcos 15, el 1 al 5, muy de mañana habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato.
Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato ¿qué? Se maravillaba Pilato. Ahora yo le pregunto, ¿qué fama tenían todos los hombres que trabajaban en el ejército romano? ¿Qué fama tenían? Que eran crueles, eran duros, eran crueles, eran malos. Pero este hombre que tenía poder dice que ¿qué? Que se maravillaba. ¿De qué se maravillaba? De ver al Señor Jesús y su actitud y de escuchar sus palabras llenas ¿de qué? De amor y no de odio. Ahora vamos a ver el momento en que ya se lo traen a él. El deseo de toda la gente, páginas 675 y 676. Dice así, esperando obtener de él la verdad y escapar al tumulto de la muchedumbre, Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no respondió directamente a esta pregunta. Sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato y le dio oportunidad de reconocer su convicción. ¿Quién estaba contendiendo con Pilato, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo contiende aún. Muchas veces pensamos que el Espíritu Santo trabaja solamente acá en la iglesia. El Espíritu Santo también trabaja en el mundo, hermanos. Y trabaja con todas las personas que quieren escuchar. Y Pilato no era una excepción. Dice, después que le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le dice el Señor Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo? Preguntó, ¿o te lo han dicho otros de mí? Dice, es decir, ¿eran las acusaciones de los sacerdotes o un deseo de recibir luz de Cristo lo que motivaba la pregunta de Pilato? Pilato comprendió lo que quería decir Cristo, pero un sentimiento de orgullo se hirió en su corazón. No quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él y le dijo, ¿soy yo judío? Dijo, tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho tú? Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados. ¿Para qué? A ver, ¿cuál es la llave que abre el misterio? ¿La qué? La palabra de Dios, hermanos. Ahora usted me puede decir, estoy bien entonces porque yo vengo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces estamos sentados aquí y no estamos escuchando. No estamos escuchando. Yo a veces digo algo 10 veces y después pregunto y nadie lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque nadie está escuchando. Estamos sentados aquí, pero mi mente está allá por otro lado dando vueltas por allá y de repente volvemos aquí. ¿Qué estaba hablando? Porque mi mente divaga en otras cosas. Dice, esta palabra tenía un poder que le recomendaba y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. En su palabra, lo que usted y yo debemos hacer con todo el mundo. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad, podría reconstruirse su naturaleza arruinada. ¿Cómo es nuestra naturaleza antes de Cristo, hermanos? Completamente arruinada. La única posibilidad es de que usted y yo escuchemos su palabra. Pero déjeme decirle, escuchar su palabra no significa venir, escuchar y que entra por aquí y salga por el otro lado, hermanos. Significa escuchar y ¿qué más? Y retener,
para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento, sino de qué le servía escuchar la palabra de Dios. Pilato la escuchó, pero ¿hizo algo él con respecto a esa palabra? No hizo nada. A lo mejor usted viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios y tampoco hacemos nada. ¿Y de qué nos sirvió escucharla? ¿Estamos como Pilato? El deseo de toda la gente, página 676. El Señor Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Dijo: si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato: luego, ¿rey eres tú? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿El que es de la verdad qué tiene que hacer, hermanos? ¿La voz del pastor? No, no es la voz del pastor el que tienen que oír. No importa quién se pare aquí y predique la palabra, hay que oír lo que está diciendo, porque si está hablando la palabra de Dios, pues la voz de Cristo es lo que se está predicando, ¿sí o no, hermanos? Pero muchas veces confundimos y decimos: no, la palabra del Señor tiene que ser predicada por cierta persona nomás. Esa. No, hermanos. Cualquiera que predique la palabra de Dios, pues necesita el respeto de todos, porque no es la persona, es lo que se está predicando. Y yo pensé que iba a escuchar un amén más grande cuando dijera eso, hermano. Pero su silencio me preocupa. ¿Sí terminé ahí o no? El deseo de toda la gente, página 676, dice: Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. Miren, siempre se habla que Pilato aquí, que Pilato allá, pero Pilato escuchó más a Cristo de lo que lo hizo su propia iglesia, hermanos. Su propia iglesia no quería, no quiero saber nada de lo que diga, todo lo que diga es satánico, es mentira. Pero Pilato, que era del mundo, tuvo un momento en que quiso escuchar esa verdad. Y usted y yo somos la iglesia del Dios viviente. Decimos que queremos escuchar la verdad, que seguimos a Cristo, pero ¿cuántas veces estamos más cansados de escuchar la verdad? No, mejor me voy a mi casa. Allá lo paso mejor. Pero somos el pueblo de Dios, ¿sí o no? ¿Lo somos o no lo somos? Le preguntó, escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. Y le preguntó, ¿qué cosa es verdad? Pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses ¿de qué? Del momento. O sea, ¿qué fue más importante para él entonces? ¿Qué fue más importante? El mundo. Pilato se interesó en la verdad, pero escuchó los ruidos de afuera y eso le dijo, no, ¿para qué me voy a concentrar en esto? Mejor me concentro en lo de allá afuera. Eso es lo que a mí me interesa. Y usted y yo somos muchas veces como Pilato. Decimos ser seguidores de Cristo, pero mi mente y mis oídos están allá afuera, allá. Y escuchamos la música allá afuera y escuchamos todas las cosas del mundo, pero del Señor no escuchamos nada. Pero decimos, pobre Pilato, se perdió. Mira, despreció lo que le habían dado. ¿Y si nosotros estamos peor que Pilato, hermanos? Por lo menos Pilato no tenía luz. Usted y yo la tenemos. ¿Y qué hacemos con la luz?
la ponemos debajo de él, la cama. ¿No es cierto? Pero pobre Pilato. Digno de lástima Pilato. Dice, el tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión ¿qué? Inmediata. Saliendo a los judíos declaró enfáticamente, yo no hallo en él ningún crimen. ¿Estaba bien o estaba mal Pilato? ¿Juzgó bien o juzgó mal? Claro que juzgó bien. Así que dijo, miren, yo no quiero meter ni ensuciar mis manos con este hombre porque no se merece que lo culpen, ni que lo castiguen, ni que lo enjuicien. Así que mejor lo voy a mandar donde quién. Se acordó que Herodes le preguntó de dónde era. Yo soy de allá. Este es patrimonio de Herodes y se lo mandó a Herodes. Y allá se lo llevaban al pobre Señor Jesús con cadenas y con palos, y ahí estaba la turba, y lo llevaron al pobre ahí hasta llegar a donde estaba Herodes. Y Herodes estaba en una fiesta. Ahora yo le pregunto, ¿lo entrevistó Herodes al Señor Jesús? ¿Lo entrevistó, sí o no? ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? No le dijo nada. Nada de nada. Lo ignoró desde el comienzo hasta el fin. No le contestó ni una sola pregunta. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué sí le contestó a Pilato y no a Herodes? No. A ver, ¿qué fue lo que hizo Herodes? Antes de eso, ¿a quién conoció Herodes antes de conocer a Cristo? A Juan el Bautista. ¿Y le llamaba la atención lo que Juan el Bautista decía? ¿Sí o no? ¿Y qué terminó haciendo con él? Lo decapitó. ¿Qué lo piensan ustedes que él hizo cuando decapitó a Juan el Bautista? Automáticamente perdió su salvación, porque le dijo que no al Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús se presentó delante de él y le dijo, a ti no te voy a hablar, o no le dijo, pero la sierva del Señor lo dice, no te voy a hablar porque tú tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Ahora muchos de nosotros tenemos muchas oportunidades que el Espíritu Santo nos da. ¿Y qué hacemos con esas oportunidades? ¿Las tiramos por la borda? Y el Señor Jesús está ahí parado al frente de nosotros y nos dice, pues yo quiero, pero ¿tú quieres? Finalmente Herodes dijo, mira, no lo puedo enjuiciar, de vuelta de nuevo a Pilato. Y se lo mandaron a Pilato. Y ahí vuelven de nuevo y lo presentan a Pilato. Y acá entonces empieza el relato de la sierva del Señor con respecto a lo que ocurrió. Mire lo que pasó. El rostro de Pilato, ¿qué? Palideció. ¿Por qué palideció? Porque él no quería nada que ver con enjuiciar a ese hombre. Algo en su corazón le decía, yo no quiero meterme con él. Le confundían sus propias emociones en conflicto, pero mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podría servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de esta fiesta, se acostumbraba a soltar a algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces, las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás, que estaba bajo sentencia de muerte. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Barrabás?
significa el Hijo del Padre. Ahora, ¿quién es el Hijo del Padre? Cristo. Él era un falso Mesías, Barrabás. Miren lo que vamos a leer. Dice, este hombre había aseverado ser ¿qué? El Mesías. ¿Era el Mesías verdadero? No, era un falso Mesías y estaba preso. Decía, pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar ¿qué cosa? A ver, ¿hoy en día existe alguien que quiera arreglar el mundo con un orden diferente de cosas? ¿Y que dice ser el Mesías? ¿O la Biblia dice que es el falso Mesías? ¿O el anticristo? Empiezan a ver ahora el paralelismo entre esta situación y lo que usted y yo podemos estar viviendo nosotros ahora. Dice el deseado de toda la gente, página 682, dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo, o sea, Barrabás. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos, había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Es lo único que él buscaba, era hacer actos crueles. Era un bribón. Era un malhechor, pero él decía que era un Mesías. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. A eso se le ocurrió. ¿Saben para qué se le ocurrió a Pilato eso, hermanos? Porque quería salvar a Jesús. Dijo, si les pongo al peor de este, bueno, como es el pueblo de Dios, se van a ir con la justicia y lo van a soltar. Wow. Si el pueblo de Dios de hoy día fuera justo como ese, usted y yo no tenemos salvación por ningún lado. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que volviéndose a la muchedumbre dijo con gran fervor, ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o al que se dice el Cristo? A ver, ¿qué hubieran gritado ustedes? ¿Qué hubieran gritado, hermanos? A ver, yo soy Pilato. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? Ajá. Fácil decirlo ahora, ¿no? Fácil decirlo ahora. ¡Oh, a Cristo! Después le voy a hacer la misma pregunta en un rato más. ¿Ok? Acuérdense. Mateo 27:17 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Deseaba toda la gente, página 683, dice, como el rugido de las fieras, vino la respuesta de la turba, suéltanos a Barrabás. ¿Cuál era la turba, hermanos? Ahí escuché. Dígalo más fuerte, hermana. Era la iglesia, hermanos. La turba era la iglesia. Ellos eran los que gritaban desordenadamente, crucifícanle, muerte a ese asesino, a ese falso. Era su iglesia. Dice, suéltanos a Barrabás. E iba en aumento el clamor, Barrabás, Barrabás. Y todos gritando ahí, Barrabás, hermanos. Pensando que el pueblo no había comprendido su pregunta, Pilato preguntó de nuevo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Usted piensa que no había escuchado eso o no? Claro que lo había escuchado, pero él quería soltar ¿a quién?
A Cristo lo quería soltar porque él sabía que ese hombre era inocente. Y el pueblo de Dios sabía que ese hombre también era inocente, pero lo querían matar igual. Ahora, ¿quién se asemeja más al pueblo de Dios? ¿Los de allá o Pilato en ese momento? Pues Pilato se asemeja más al pueblo de Dios porque escuchó un poco más la voz de él. Algo que su iglesia nunca escuchó, nunca quisieron escuchar la voz y las palabras de Cristo. Y le dijo, pero volvieron a clamar, quita a este y suéltanos a Barrabás. ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo?, preguntó Pilato. Nuevamente la agitada turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre. ¿Y qué podía esperarse sino la respuesta, sea crucificado? Pilato estaba turbado. No había pensado obtener tal resultado. Le repugnaba entregar a un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiese infligir. Un hombre cruel, un hombre malo, un hombre que no conocía a Dios, tenía más amor por su pueblo y por su iglesia, que clamaba a gritos que lo crucificasen. Cuando hubo cesado el tumulto de las voces, volvió a hablar al pueblo diciendo, pues, ¿qué mal ha hecho? Dígame, ¿estaba tratando de salvarlo, sí o no? Se cansó de preguntarle para ver si alguno reaccionaba y decía, sí, tiene razón, este hombre no ha hecho nada, suéltenlo. Pero no pudo conseguir nada. Dice, pero era demasiado tarde para arguir. No eran pruebas de la inocencia de Cristo lo que querían, sino su condena. Pilato se esforzó todavía por salvarlo. Les dijo la tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. A ver, lean de nuevo esta parte. Ninguna culpa de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. ¿Qué hay ahí de malo? Ahí lo escuché. Que si era inocente, ¿por qué le iba a castigar? ¿Por qué tenía que golpearlo, pegarle o castigarlo si él mismo sabía que era inocente? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Para darle el gusto a los demás. Para darle el gusto a la iglesia. Porque ellos le estaban ejerciendo presión. No, si tú no lo haces, tú no eres amigo de César. Tú no haces las cosas bien, pues te va a ir mal a ti con nosotros. Así que su boca dijo algo, pero su acción era contraria. Pero la sola mención de su liberación duplicaba el frenesí del pueblo. ¡Crucifícale, crucifícale!, clamaban. La tempestad que la indecisión de Pilato había provocado rugía cada vez más. Jesús fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocaron toda la corte. Le visten de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba. ¿Y quiénes fueron los que estuvieron detrás de todo esto? Su iglesia, su pueblo. Qué triste, hermano, ¿no les da penas? ¿Saben lo que me da más tristeza a mí? Es que hoy en día
Casi todas las iglesias dicen que el pueblo escogido de Dios son los judíos y que tenemos que tener nuestra mirada puesta en Israel y en el templo de Israel. ¿Ustedes piensan que los judíos siguen siendo el pueblo escogido de Dios? No. Ese es otro de los grandes engaños de Satanás. Y toda la tierra está mirando para allá diciendo que van a reconstruir el templo. El único templo que hay que reconstruir, ¿sabe dónde está? Aquí adentro, hermanos. Aquí adentro. Es el único templo. Pero si usted y yo no tenemos los ojos puestos en lo correcto, ese templo se va a destruir tal como cayó el templo de ellos, producto de su desobediencia. Exactamente igual. ¿Estamos cuidando nuestro templo, hermanos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? ¿Qué comemos? Todo tiene que ver con nuestro templo, hermanos. Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la compasión de la muchedumbre. Mira, hermano, ahí se puede demostrar la mundanalidad de Pilato. Pegándole quería que los demás sintieran compasión y dijeran, no, déjalo ir. Imposible. Esperaba que ella decidiera que este castigo bastaba. Pensó que aún la malicia de los sacerdotes estaría ahora satisfecha, pero con aguda percepción los judíos vieron la debilidad que significaba el castigar así a un hombre que había sido declarado inocente. Sabían que Pilato estaba procurando salvar la vida del preso y ellos estaban resueltos a que Jesús no fuese liberado. Para agradarnos y satisfacernos, Pilato le ha azotado, pensaron, y si insistimos en obtener una decisión, conseguiremos seguramente nuestro fin. Pilato mandó entonces que se trajese a Barrabás al tribunal. Presentó luego los dos presos, uno al lado del otro, y señalando al Salvador dijo con voz de solemne súplica, he aquí el hombre, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Y si no halló ningún crimen en él, ¿por qué lo mandó golpear de esa forma tan brutal? Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro, manchado de sangre, llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. No sé si a ustedes, yo cuando leí esto, hermanos, encontré algo tan emocionante, el saber que a pesar de sus heridas, su rostro lucía más hermoso que nunca. ¿Quiénes de nuestros rostros estarían con la expresión del Señor Jesús cuando nosotros nos enojamos de nada? Nos dicen algo y nos enojamos, ¿no es cierto? Y nos peleamos con cualquier persona porque, ay, no me gustó cómo me miró. Y nos fuimos de la iglesia. Y el Señor Jesús lo golpearon, lo laceraron, y a pesar de eso, dice que su rostro, lo único que mostraba era ¿qué? Amor, perdón y misericordia. Ahora, ¿no dice la palabra de Dios que nosotros debiéramos ser imitadores de Jesús? Sí creo que dice eso, ¿no? ¿Sí o estoy confundido? Y entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no podemos hacer lo que el Señor mismo nos está pidiendo que hagamos? ¿Por qué nos cuesta tanto ser como Cristo fue? Dice, su rostro, ¿dónde me quedé? Su semblante. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad
y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. ¿Qué es lo que tenía por ellos? Compasión por sus crueles verdugos, hermanos. ¿Usted sentiría compasión por alguien que le está hablando mal de usted? ¡Ay, sáquenmelo del frente porque lo parto! ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús? Y mire que no estaban hablando mal de él, ¿ah? Le rasgaron la espalda de tantos golpes que le dieron, lo escupieron, lo abofetearon, le pusieron un manto, le daban golpes, le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Y él no odiaba, amaba. Qué diferencia, ¿no? Y él quiere que usted y yo seamos como él. ¿En qué fallamos entonces? ¿Ah? En algo estamos fallando, ¿no cree? ¿Qué es lo que nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta? ¿Ah? Oh, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Pero resulta que Cristo no vive en nosotros. Si Cristo viviera en cada uno de nosotros, jamás habría un problema en la iglesia. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste, se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como ¿qué? Como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que aseveraban ser. Aún ellos llegaron a comprender a través de su actitud quién Él era, hermanos. La paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó a Pilato de asombro. No dudaba de que la vista de este hombre, en contraste con Barrabás, habría de mover a simpatía a los judíos, pero no comprendía el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia aquel que como luz del mundo había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían incitado a una turba, a una furia loca, y nuevamente los sacerdotes, los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor: ¡crucifícale, crucifícale! Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó desesperado: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban más enojados acá? ¿Los qué dice? Dice, el odio fanático que sentían, ¿quiénes? Los sacerdotes. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes de ese entonces con respecto a hoy? Los líderes de la iglesia, ¿no? Los pastores. Yo le pregunto, ¿existe odio hoy en día de pastores hacia algunos grupos? ¿Por qué? ¿Por qué? Los sacerdotes estaban llenos de celos. Estaban llenos de odio, pero no tenían amor por Cristo, que era el centro o que debía ser el centro de todo lo que habían celebrado por tanto tiempo. La iglesia adventista del séptimo día, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día está muy parecida
a lo que ocurría con esa iglesia. Por eso es que el Señor le llama la sinagoga de Satanás. Oh, ¿tú quieres seguir a Cristo? No, a Cristo no lo puedes seguir allá afuera, en ese lugar, con ese grupo. Cristo está solamente acá. Y si tú te sales de acá, estás perdido para siempre. ¿Es verdad eso, hermanos? No. El gobernador romano, aunque familiarizado con escenas de crueldad, se sentía movido de simpatía hacia el preso doliente que, condenado y azotado, con la frente ensangrentada y la espalda lacerada, seguía teniendo el porte de un rey sobre su trono. Pero los sacerdotes declararon: nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. ¡Wow! Pilato se sorprendió. No tenía idea correcta de Cristo y de su misión, pero tenía una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. El pensamiento que una vez antes cruzara por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino al que estaba delante de él cubierto con el burlesco manto purpúreo y coronado de espinas. Volvió al tribunal y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. El Salvador había hablado abiertamente a Pilato, explicándole su misión como testigo de la verdad. Pilato había despreciado la luz, había abusado del alto cargo de juez, renunciando a sus principios y autoridad bajo las exigencias de la turba. Jesús no tenía ya más luz para él. Vejado por su silencio, Pilato dijo altaneramente: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Jesús respondió: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién fue el que lo entregó a él? ¿No fue Judas? Fue el pueblo. Judas lo vendió a ellos, pero el pueblo fue el que lo mandó a entregar a Pilato. Así el Salvador compasivo, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que le entregaba para ser crucificado. O sea, no es que lo disculpó y le diga: no, tú no tienes culpa en nada. Solamente me parece que fue una mala traducción, que le dijo: la culpa no es solamente tuya, la mayor culpa le cae ¿a quién? A la iglesia. Dice: qué escena digna de ser transmitida al mundo para todos los tiempos. Cuánta luz derrama sobre el carácter de aquel que es el juez de toda la tierra. El que a ti me ha entregado, dijo Jesús, mayor pecado tiene. Con estas palabras Cristo se indicaba a Caifás, quien como sumo sacerdote representaba a la nación judía. Ahora yo le pregunto, dice la sierva del Señor que los peores enemigos del pueblo de Dios van a ser ¿quiénes al final del tiempo? Los propios adventistas del séptimo día. ¿Se vuelve a repetir la historia, sí o no? Claro que se vuelve a repetir. ¿Por qué? Por exactamente la misma razón que los judíos fueron enceguecidos. Exactamente igual. Los judíos se creyeron mejores porque eran la iglesia escogida y tenían todo en ellos, pero nunca vieron la razón por la cual fueron puestos. Y es lo mismo que está ocurriendo hoy con la iglesia. La iglesia se ha llenado de orgullo, pero no hacen lo que el Señor les pide que hagan. No predican la verdad. No enseñan acerca de las cosas de salvación, no enseñan acerca de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, no enseñan acerca de la marca de la bestia, no enseñan acerca de la lección que vamos a tener que hacer, pero dicen que son la iglesia escogida. Dice, ellos conocían los principios que regían a las autoridades romanas.
habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Yo les pregunto, ¿la iglesia adventista tiene toda esta luz, sí o no? Claro que la tiene. ¿Y entonces por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué decimos que no tenemos que predicar la verdad, hermanos? Los jueces judíos habían recibido pruebas inequívocas de la divinidad de aquel a quien condenaban a muerte, y según la luz que habían recibido, serían juzgados. La mayor culpabilidad y la responsabilidad más pesada incumbía a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación, los depositarios de aquellos sagrados cometidos vilmente traicionados. En otras palabras, los hombres que tienen los puestos más altos hoy en día en la iglesia son los que van a recibir la mayor culpabilidad por llevar a la iglesia por el camino equivocado. Así que todos los que tengan esos puestos importantes dentro de la conferencia, si no están llevando a la iglesia por el camino de la verdad, por la predicación correcta, por enseñar la verdad que el Señor nos ha mostrado, por enseñar la reforma pro salud, por enseñar con los libros del espíritu de profecía y por no perseguir a aquellos que sí lo hacen, pues entonces van a tener que responder ante Dios de la misma forma en que tienen que responder los judíos por todo su mal accionar. Dice Herodes y los soldados, ¿a dónde me cae? Sí. Pilato, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. ¿No es eso verdad? Eran ignorantes, pero su iglesia es ignorante de Jesús. ¿Es su iglesia ignorante con respecto al mensaje de los tres ángeles hoy en día? ¿Qué adventista no ha escuchado que nosotros estamos ligados al mensaje de los tres ángeles? Todos. ¿Y por qué no los predicamos? ¿Por qué no los enseñamos? Insultándole trataban de agradar a los sacerdotes y príncipes. ¿Qué están tratando de hacer? ¿Agradar a quiénes? A los más altos. O sea, por encima de la verdad está ¿qué cosa? Mi compromiso con el ser humano. No tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia, igual que la iglesia adventista. Si la luz hubiese sido dada a los soldados, no habrían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron. Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador, mas los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. O sea, ¿qué están utilizando la iglesia en ese momento? Está utilizando la política. ¿Se acuerdan lo que vimos el otro día en el video que les mostré del LGBT? Debemos hacer, dijo uno de los más altos de la Loma Linda, y respetar las leyes pasadas para que estas personas se sientan bienvenidas. Así dijo, ¿sí o no? Exactamente lo mismo que acá, igual. No lo estoy diciendo yo, hermanos. Está ocurriendo así, tal como lo que ocurrió antes. Elena de White dice, el pueblo adventista debería estar estudiando lo que ocurrió con el pueblo judío para que no les vuelva a pasar de nuevo. Y le pregunto, ¿está pasando de nuevo? Así es. Y delante de nuestros ojos. Si a este suelta no eres amigo de César. Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más encarnizados. En otras palabras, cuando les convenía era amigo de ellos y cuando no, eran su peor enemigo. Cuando no había peligro en ello, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas. Pero cuando deseaban realizar algún propósito cruel, exaltaban el poder de César. A fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero que odiaban. Cualquiera que se hace rey, continuaron, a César contradice,
Esto tocaba a Pilato en un punto débil. Era sospechoso para el gobierno romano y sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos volvería su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza. Tenía delante de sí un ejemplo de la persistencia con que buscaban la vida de uno a quien odiaban sin razón. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Le pregunto, ¿fue inocente de la sangre de ese justo? ¿Están seguros? Dice, veréislo vosotros, con temor, condenándose a sí mismo, Pilato miró al Salvador. En el vasto mar de rostros vueltos hacia arriba, el suyo era el único apacible. En derredor de su cabeza parecía resplandecer una suave luz. Pilato dijo en su corazón, es un Dios. Volviéndose a la multitud declaró, limpio estoy de su sangre, tomadle y crucificadle. Y hoy en día hay mucha gente que tiene la misma actitud. No, yo estoy limpio de esto, pero usted y usted están borrados. No pueden aparecer aquí en esta iglesia porque escogieron otro camino. Y nosotros estamos igual. Ahora yo le pregunto, ¿la esposa de Pilatos no había recibido un sueño? ¿Quién le mandó ese sueño? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo, no tengas nada que ver con la muerte de ese justo. Y se lo mandó decir a su esposo cuando estaba en pleno momento. ¿Y él qué hizo? Caso omiso. ¿Por qué hizo caso omiso? ¿No? ¿Por qué, queridos hermanos, Pilato no soltó a Jesús? Exactamente, hermano. Porque lo que quería era su posición política, el dinero, la fama, el poder. Todas las cosas de este mundo son más importantes que Cristo. Y hoy día hay muchísima gente dentro de la iglesia adventista que estamos igual que Pilato. Más importante es el mundo. Mi trabajo, mi automóvil último modelo, mi casa en la playa. No, yo no lo voy a dejar porque si lo dejo, pues me voy a perder todas esas cosas. Después seguiré a Jesús, más tarde, después. Bueno, a lo mejor lo sigo. El tiempo de seguir a Jesús es hoy, hermano, antes de que sea demasiado tarde. Pilato tuvo un momento de decisión y estuvo a punto de decir, sí, ese es el hombre que yo quiero seguir, porque se dio cuenta que no era un hombre, sino que era Dios. Pero finalmente decidió lo errado. Decidió que no lo seguiría a él. Les dijo, pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo. Lo declaró justo, pero lo entregó para que lo crucificaran. Y aquel a quien él llama su Padre os juzgue a vosotros y no a mí por la obra de este día. Luego dijo a Jesús, perdóname por este acto. A ver, ¿el Señor nos perdona, hermanos? Pero ¿qué tiene que ver con cuando yo pido perdón? ¿Qué más exige el Señor? ¿Qué cosa? Arrepentimiento. ¿Y qué significa el verdadero arrepentimiento? No volverlo a hacer. Alejarme del pecado, alejarme de la maldad, alejarme de todo lo que sea malo. Le pregunto, ¿estaba arrepentido él de haber hecho eso? No, porque si se hubiera arrepentido, hubiera parado la ejecución de Cristo y hubiera dicho, no lo van a matar. Pero lo entregó igual. Por lo tanto, la sangre de Cristo caía también sobre él.
Dice, y cuando lo hubo hecho azotar, otra vez le volvieron a dar de nuevo al pobre Señor Jesús. Ya lo había hecho azotar antes, le volvieron a azotar y después a ser crucificado. Le pregunto, ¿es eso de una persona que se siente atraído y solamente por el amor al mundo lo hizo pagar a él por algo que no le correspondía pagar? Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes de perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos para escapar a la pérdida o al sufrimiento sacrifican igualmente los buenos principios hoy en día, hermanos? Ahora, ¿qué son los buenos principios, hermanos? Usted y yo podemos estar en la iglesia, pero si no estamos viviendo bajo los principios del Señor, estamos igual que Pilato. ¿Escucharon bien? ¿Estoy siendo claro en esto, hermanos? Porque yo no quiero la sangre de nadie que caiga sobre mi cabeza. Si usted está en la iglesia y está viviendo con principios que no son católicos, cristianos o bíblicos, bueno, católico significa universal. Y si estamos viviendo con principios que no son tomados de la Biblia, hermanos, pues estamos como Pilatos. Ay, perdóname, Señor, pero sigo haciendo lo malo. ¿No es cierto? Y el Señor dice, eso no va a servir. En el tiempo del fin nos va a decir, no, os conozco. La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado, pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Dice, fue despojado de sus honores. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía miedo que ¿qué? Igual lo quitaron del puesto, hermanos. ¿Valió la pena? Dice, fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión, se quitó la vida. ¿Valió la pena, hermanos? Oh, se me olvidó decirles algo. Como la semana pasada no prediqué, hoy día voy a predicar el doble junto, así que todavía faltan. No, eso no es una broma, no se preocupen. Yo le pregunto, Pilatos, ¿escogió lo equivocado por amor a qué? Al mundo. ¿Y terminó cómo? Sin el mundo, arruinado y perdido para siempre. Usted y yo, hermanos, podemos estar en la iglesia, pero podemos estar más perdidos que Pilato mismo. Porque estamos escuchamos al Señor Jesús, escuchamos su palabra, pero me doy vuelta y le digo, perdóname, pero tengo otra cosa que hacer, y sigo mi camino. Lo mismo que hizo Pilato. Pilato reconoció que él era alguien especial, que tenía algo que dar, que tenía algo que recibir de él, y sin embargo no quiso escuchar nada. Dice, hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás contestó desafiante, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Estas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y gobernantes y luego por la muchedumbre de un inhumano rugir de voces. Toda la multitud contestó y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y le salió verdad o no le salió verdad? El pueblo de Israel había hecho su elección. Señalando a Jesús habían dicho, quita a este y suéltanos a Barrabás. Barrabás, el ladrón y homicida, era representante de Satanás. Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado. Barrabás había sido elegido.
¿A quién elegiría usted ahora? ¿A quién le suelto? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿En serio? Pero saben que cuando usted y yo nos enojamos con alguien, estamos eligiendo a Barrabás. Cuando hablamos más de alguien en la iglesia, estamos eligiendo a Barrabás. Cuando no queremos ayudar en la iglesia, estamos eligiendo a Barrabás. Cuando violo el sábado, estoy eligiendo a Barrabás. Les pregunto, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Cristo o Barrabás? ¿Seguro? Ha quedado anotado en los libros del cielo ahora, lo que usted contestó y lo que yo contesté en mi corazón. Así que tenga mucho cuidado en la elección que va a tomar. Porque así como Pilato le dijo, no, yo me siento atraído, yo te elijo a ti, pero después digo, no, mejor me voy por este otro lado. Dice, Barrabás había sido elegido. Iban a tener a Barrabás. Al hacer su elección aceptaban que desde el principio es mentiroso y homicida. Satanás era su dirigente. Como nación iban a cumplir sus dictados, iban a hacer sus obras, tendrían que soportar su gobierno. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. ¿Y no ha sido verdad esto, hermanos? Esto se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén y durante 18 siglos en la condición de la nación judía, que fue como un sarmiento cortado de la vid, una rama muerta y estéril destinada a ser juntada y quemada. De país a país a través del mundo, de siglo a siglo, muertos en delitos y pecados. Y esa es la nación que todos están diciendo hoy día que son la nación escogida y tenemos que mirar hacia Jerusalén y ahí está el pueblo judío y el pueblo judío va a ser vuelto a traer. ¡Mentira! Es toda una mentira de Satanás. El único pueblo que va a salir de la profundidad es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si no guardamos los mandamientos, si no creemos en Cristo y en su espíritu de profecía, usted y yo estamos perdidos. Miren, muy pronto usted y yo vamos a vernos en una posición muy similar. ¿Por qué? Pues el gobernador romano trajo a Barrabás, que representaba ¿a quién? Y estaba Cristo en representante del gobierno de Dios. Y les dijo a todos, elijan a quien quieren. Y todos gritaron, ¡a Barrabás! Ahora, si yo le pregunto a usted, llegará el momento en que el gobernante de Roma se va a parar nuevamente y va a decir, ¿a quién van a elegir? ¿A este que guarda la ley de Dios o a este que guarda mi ley? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿A quién va a elegir usted? ¿Sí? Y si tiene una pistola acá en la cabeza y le dice, ¿a quién vas a escoger? Y si le ponen una pistola a su hijo y le dicen, ¿a quién escoges? Y si tienen una hoguera encendida, dice, ¿a quién vas a escoger? ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué vas a elegir? ¿Qué voy a elegir yo? Porque ahora podemos decir todos, ¡a Cristo, a Cristo! Y cuando llegue el momento, pues vamos a salir todos huyendo.
Porque todo eso va a acontecer, queridos hermanos. Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7. Acuérdense que Barrabás representaba a quién, hermanos. Pero ¿qué es lo que era? ¿El falso qué? El falso Mesías. ¿Usted sabe lo que significa la palabra anticristo? ¿Qué significa? El lugar de Cristo, o sea, no es que esté en contra, sino que está en contra, pero es porque se pone en el lugar de Cristo. Eso es un falso Mesías, ¿no es así? Ahora, miren lo que dice Romanos 10, 6, 7. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Versículo 7, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El Señor Jesús descendió al abismo, descendió a la muerte. ¿Por qué descendió Él a la muerte? Para poder darnos ¿a qué? A nosotros. Salvación. ¿Sí o no? Ahora, les voy a dar este versículo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir ¿de qué? ¿Quién fue el que bajó al abismo? Cristo bajó al abismo y resucitó, salió del abismo. Ahora la bestia, el anticristo, el falso poder, también bajó al abismo, pero va a subir del abismo al igual que Cristo y se va a poner en el lugar que solamente de Cristo le corresponde ponerse. Y cuando Él esté en ese lugar, pues nos va a hacer escoger a cada uno de nosotros lo que queremos seguir. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Este poder fue, en este momento no es, pero va a volver a ser. Y va a volver a tener el control de toda la tierra. Y ahí va a venir lo bueno para cada uno de nosotros. Y ahí vamos a ver de qué estamos hechos, hermanos. Ahí vamos a ver si realmente somos lo que somos. Según de Tesalonicenses 2, 1 al 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el anticristo va a volver a salir del abismo, va a resucitar y se va a sentar en el templo de Dios. Y cuando esté sentado en el templo de Dios, con todo el mundo a su poder, nos va a decir a nosotros, elige, ¿a quién quieres? ¿Quieres a Cristo y la muerte? ¿O me eliges a mí y la vida? ¿Quieres a Cristo y pasas hambre? ¿O me eliges a mí y puedes comer y comprar y vender? ¿A quién vas a escoger? ¿A quién vamos a escoger? ¿Por qué no escogieron ahora? Porque ya la pensamos 2 veces ya, ¿no? Ahora cuando la vida está de por medio, cuando nuestros hijos están de por medio, cuando el trabajo está de por medio, cuando todo no está de por medio, pues lo pensamos 2 veces. Ahora decimos, oh, Pilato no estaba tan perdido como pensamos nosotros. Dios va a ayudar a aquel que ya tenga la decisión realmente de seguir a Cristo. Pero lo tenemos que estar siguiendo ahora, hermanos. Ahora. Si usted está esperando, cuando den la ley dominical, entonces ahí me voy a consagrar. Ya va a ser demasiado tarde, hermano. Ahora es el tiempo de consagración. Si tú esperas hasta ese último momento, no tendrás cómo hacerlo. Por eso con las vírgenes que fueron y entraron, eran las que tenían aceite de más. Las que tenían el aceite justo no la hicieron.
No llegaron. Lo mismo va a ocurrir con nosotros. No te esperes más. ¿Hasta cuándo vas a seguir posponiendo y jugando al juego que jugó Pilato? Pilato terminó perdido, perdió todo y se quedó sin pan ni pedazo. Y usted y yo vamos a hacer exactamente igual, hermanos. Efesios 6, del 11 al 13 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El deseado de toda la gente, página 291, dice: pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. ¿Cuántos caminos hay, hermanos? 2. No hay un intermedio. Oh, no, yo me quedo aquí en el medio, ni para allá ni para acá. No. O me entrego a Cristo, que el que me domina va a ser Satanás. La elección es suya. No es del vecino, ni del pastor, ni del anciano, ni del maestro de escuela sabática. Es suya en forma personal. Usted tiene que decidirse de entregar su vida y su corazón a Cristo para que Él pueda reinar soberano. Porque si no reina Él, el que va a reinar va a ser Satanás. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. O sea, usted puede estar diciendo: no, yo no le sirvo a Satanás, pero sí estás bajo el control de él. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él, momento tras momento. ¿Cuándo tenemos que entregarnos a Cristo? Momento tras momento. No cada 7 días. No cuando vengo solamente a la iglesia. Momento tras momento, dice, seremos ¿qué? Vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. No sé por qué saltó ahí. Ahí terminó, ¿no? Ok. A ver, hermanos, les pregunto. ¿Será que este episodio que les describí de Pilato ante Cristo tiene un parecido con nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿Será que usted y yo vamos a ser como Pilatos? Y a pesar de sentirnos atraídos por Cristo, vamos a escoger el mundo. La decisión es de cada uno de ustedes. No es mía. Yo les pongo las cartas sobre la mesa. Pero el que elige lo que vas a decidir, lo que vas a tomar, lo que vas a escoger, eres tú. Vamos a cantar un himno. Le vamos a pedir a la hermana Blanca que me ayude. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. El 403.
Jesús bendito, lléname de tu amor, manténme siempre firme cerca de ti, Señor. Hay un lugar de dulce paz cerca de ti, Señor. Vivir yo quiero donde estás, querido Salvador. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor, manténme siempre firme cerca de ti, Señor. Solo hay segura salvación cerca de ti, Señor. Hay gozo y luz y bendición cerca de ti, Señor. Oh Salvador bendito, recibe a un pecador y tómame en tus brazos de paternal amor. Amén. El Señor Jesús estuvo enfrente de su iglesia y estuvo enfrente del mundo. Su iglesia le dio vuelta a la espalda, lo vendió, lo entregó. Y el mundo por un rato lo aceptó, pero como el mundo es más fuerte, lo volvió a entregar. Usted y yo somos la iglesia, o decimos ser la iglesia, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer con el Señor Jesús cuando nuestra fe sea aprobada? ¿Lo vamos a entregar a Él o nos vamos a entregar nosotros? Cada uno de nosotros tenemos que hacer decisiones. Cada uno de nosotros debemos escoger. Tenemos que tomar decisiones finales. Usted sabe, querido hermano, que estamos viviendo en lo que yo creo en las horas finales de este mundo. Pero ¿qué vamos a hacer para despertar a su iglesia? ¿Cómo podemos despertar a su iglesia cuando su iglesia está completamente dormida? ¿Qué tiene que ocurrir para que nos consagremos y hagamos las cosas como el Señor nos pide? Vamos a despertar cuando se cierre la puerta de la gracia, entonces nos baje la desesperación y digamos, Señor, abre la puerta, igual que los muchos que quedaron ahí tratando de subirse al barco de Noé cuando ya la puerta había sido cerrada. El Señor te llama hoy a entregarte al Señor. Hoy hace tu decisión. Hoy entrégate a Él. No esperes más. Cuando te digo entrégate, no me refiero a que hagas y pongas una firma en una iglesia. Entrégate de corazón, de verdad. Porque el Señor no va a llevar a nadie al cielo que no sea genuino y verdadero en su adoración al Señor. Yo esta tarde quiero orar por ti y por mí mismo, porque yo también necesito gracia y salvación. Yo también soy un ser humano, pero por algún motivo que desconozco, el Señor me ha puesto en este lugar. Nunca pensé, y se lo digo con la mano en mi corazón, nunca pensé estar aquí, pero el Señor me puso aquí. Y ahora, pues la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre mis hombros, pues me pesa, y al mismo tiempo digo, no, ¿por qué me ha de pesar? Si el Señor me puso acá, pues yo hago solamente lo que Él me pide.
Y ahora mi obligación es predicar la verdad, enseñarles a ustedes la verdad. Y la decisión final es ¿de quién? Es de ustedes. Tú le quieres decir al Señor hoy día, Señor, yo no quiero ser como Pilatos. Yo no quiero estar así atraído, pero después decirte no e irme para el otro lado. Yo quiero ser genuino, verdadero, real. Yo quiero seguirte hoy y siempre hasta la eternidad. Si tú le quieres decir eso al Señor, yo te invito a que vengas acá al frente. Yo quiero orar por ti. Pero esa decisión tiene que ser genuina y real en tu corazón. Si no, no lo hagas, porque el Señor va a registrar en el cielo esa decisión y tú y yo vamos a quedar mal parados ante Él. Vengan, no tengan miedo. Si tu decisión es servir al Señor, ven. Si tú quieres entregar tu vida al Señor, ven. Aunque tengas pecado, no importa. Ven, el Señor te llama. El Señor te puede limpiar y te puede transformar y te puede cambiar, porque eso es lo que el Señor quiere. Te llama para que vengas a Él y Él te tome, te transforme, te limpie y te transforme en una persona completamente diferente de lo que hemos sido hasta hoy. Pero tú tienes que querer eso. Vengan, acérquense más. Están muy separados. Vengan, acérquense. Vengan, acérquense acá al frente, no tengan miedo. El Señor los ve igual. Allá arriba está notando todo. Aquí hay seres celestiales en este momento y están tomando nota de cada uno de ustedes y de los que se quedaron sentados también, porque Él conoce vuestro corazón. Yo no lo conozco, pero el Señor sí lo conoce y Él sabe por qué están sentados y por qué no vinieron al frente. Pero también el Señor puede hacer un milagro en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Quiero que con mucho entrega personal, cada uno de nosotros vamos a venir sobre nuestras rodillas y le vamos a decir al Señor, Señor, yo sé que soy pecador o pecadora, pero en este momento, límpianos de todo pecado y de toda maldad. Vamos a pedírselo en silencio cada uno de nosotros y después terminaré yo con una oración final. Padre Santo, queremos, Señor, en esta hora rogarte desde lo más profundo de nuestro corazón que tú quites lo malo que hay en él, que nos limpies de todo pecado, de toda inmundicia, de todo orgullo, de todo lo que pueda estar interponiéndose para que tu Santo Espíritu pueda encontrar una vía libre y trabajar en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que no nos deseches, que abras la puerta de tu gracia para cada uno de nosotros, que nos invites a entrar a ella
y que sepamos aferrarnos a ti con todas nuestras fuerzas. Tú viniste a este mundo para salvar a cada uno de los que estamos acá hoy. Y en forma personal nos viste nuestro rostro cuando estabas en la cruz. Nos viste a cada uno y lloraste e imploraste al Padre por cada uno de nosotros. Te rogamos que tu sacrificio no sea en vano y que podamos algún día llegar al cielo y postrarnos ante ti, ante tus pies hermosos, ensangrentados y golpeados, y postrarnos y besar esos pies y decirte gracias, Señor, porque si no fuera por ti todos estaríamos perdidos. Por favor, Señor, transforma nuestras vidas, transforma nuestras mentes, transforma nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Transforma todo lo que esté alrededor nuestro. Transforma nuestra iglesia, Señor. Y hazla ser una iglesia verdadera, con poder del cielo, para tocar vidas, para salvación y vida eterna. Que la sangre preciosa del Señor Jesús cubra los pecados de todos los que estamos aquí esta tarde. Y que su Espíritu Santo nos levante llenos de fuerza y energía del cielo para seguir las huellas de Cristo en este mundo. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos y agradecemos todo, agradeciéndote, Señor, por tu amor, por todo lo bueno que eres y por perdonarnos. En el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor.